El objetivo de este vídeo es definir qué es el estado termodinámico y qué es las funciones de estado. Imagina para empezar un sistema que podemos pensar que es un gas ideal dentro de un recipiente y vamos a pensar que es un sistema cerrado, es decir, que su cantidad de materia va a ser invariable. Una vez tenemos definido el sistema, el siguiente paso sería definir cómo se encuentra este sistema. Esto es lo mismo que decir en qué estado se encuentra el sistema. Definir el estado de un sistema es lo mismo que decir los valores de sus funciones de estado. Las funciones de estado serían estas propiedades de aquí. Estaríamos entonces definiendo el estado del sistema si decimos cuántos moles tiene, qué volumen ocupa, qué presión tiene o a qué temperatura está. Hay más funciones de estado que se suelen estudiar a medida que vamos avanzando en el estudio de la termodinámica, como son la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía libre y algunas más. Para cursos introductorios podemos centrarnos en esas que tenemos aquí. Debes saber también que las funciones de estado se relacionan entre sí a través de las llamadas ecuaciones de estado. En el caso de sistemas que sean gases ideales, esa relación entre las funciones de estado sería una ecuación muy sencilla que es fácil de memorizar. En el caso de sistemas más complicados tenemos ecuaciones más complicadas, pero en cursos introductorios nos solemos centrar solamente en gases ideales y por lo tanto utilizamos solamente esta ecuación que nos simplifica bastante los cálculos. Bien, vamos a hablar de una propiedad importante de las funciones de estado, para lo cual vamos a utilizar un símil. Imagínate que nos fuéramos de excursión e imagínate que decidiéramos vernos todos en el pie de una montaña, subir todos la montaña y volvernos a ver en la cima cuando ya hubiéramos subido todos. Una vez nos vemos todos en el pie, cada uno decide subir de una manera diferente. Algunos suben andando, otros en bici, otros en autobús y otros pues son muy atrevidos y deciden subirse a una avioneta y luego caer en paracaídas hasta la cima de la montaña. La cuestión es que al final nos vemos todos en la cima de la montaña. Fíjate que si esta montaña mide 300 metros, todos habremos subido 300 metros, porque la altura de la montaña no depende de cómo subas la montaña. Entonces, en la termodinámica esto lo relacionaríamos con las funciones de estado, porque su valor no depende de cómo tenga lugar una transformación. Por otro lado, tendremos otras propiedades cuyo valor sí que dependerá de cómo tiene lugar una transformación, sí que dependerían de cómo realizamos ese camino. En el símil de la montaña, pues tendría relación con cuánto tiempo tardas en subir la montaña, cómo de cansado llegas, etc. Esas propiedades serían el calor y el trabajo, que no son funciones de estado. Pero vamos a centrarnos de nuevo en las funciones de estado, que son el objetivo de este vídeo. Fíjate entonces, volviendo a la termodinámica, que si tienes un sistema en un estado inicial y ese sistema pasa a un estado final, para poder saber el incremento de esas funciones de estado, te bastará con saber los valores inicial y final, de tal modo que para saber el incremento de la temperatura simplemente tendrás que restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo mismo para el volumen y lo mismo para la presión. De este modo, si el valor de la propiedad al final es mayor que al principio, los incrementos serán positivos. Si el valor no ha cambiado, el incremento será nulo. Y si el valor final es menor que el inicial, el incremento será negativo. Para ver un ejemplo más concreto, imagínate que tuvieras un gas ideal dentro de un recipiente, un mol de cantidad de muestra, a una temperatura de 20 grados y ocupando un volumen de 1,5 metros cúbicos. Imagínate que manteniendo la misma cantidad de gas, porque el sistema recuerda que consideramos que es cerrado, pasas a tener 20 grados, la misma temperatura inicial, la temperatura no la has cambiado, pero el volumen ahora es mayor que antes. Para calcular los incrementos de las funciones de estado tendrías que hacer la resta que hemos comentado antes, coger el valor final y restarle el valor inicial. En el caso de la temperatura el incremento sería 0 porque como ves no ha variado, pero en el caso del volumen sí que tenemos un aumento. El volumen final es mayor que el inicial, por lo tanto el incremento de volumen sería positivo. Para la presión tendríamos que calcular primero la presión en cada uno de los dos estados utilizando la ecuación de estado y después haríamos la resta, pero también podríamos hacer ese cálculo. Entonces, recalco que
te basta con saber los valores inicial y final para calcular el incremento de las funciones de estado. Como conclusiones de este vídeo, vamos a decir que las funciones de estado describen el estado de un sistema termodinámico. En una transformación para cualquier función de estado se cumplirá que el incremento es la resta, que hemos comentado ya, el valor final menos el valor inicial, y los valores de las funciones de estado no dependen de cómo tenga lugar la transformación en el sistema.